¿Tiene? Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor así, lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas serán añadidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, Padre amado, y por tu fidelidad. Te pedimos que te glorifiques de una manera sobrenatural en nuestras vidas, llenándonos de tu conocimiento, y que a través de tu palabra, tu Espíritu de Dios, nos abrace, nos edifique, nos fortalezca y nos permita poder alcanzar, Señor, ese propósito que tienes para nuestras vidas, que podamos vencer, que podamos tener esa actitud, Señor, que marca la diferencia, Señor, que se pueda ver en nuestras vidas que realmente, Señor, como lo dice tu palabra, el que está en Cristo es una nueva criatura, en donde ahora somos hechos unas personas diferentes. La persona, el hombre viejo quedó atrás. Ahora hay un hombre renovado, un hombre fortalecido, un hombre diferente, un hombre con una perspectiva y una trayectoria diferente, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Leímos el pasaje, puede tomar su lugar, gracias. Leímos el pasaje en donde el Señor nos habla y nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina. Amén. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de una determinación, de una decisión. Eso nos habla también de una actitud que nosotros debemos de tener. Hay varios versículos que yo quiero que usted y yo veamos. Uno de ellos, recordamos donde Pablo nos habla, y en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, dice que nuestro pensamiento debe ser transformado. No os conforméis a este siglo, tiene mucho que ver con este versículo que está hablando el Señor. Cuando el Señor habla y dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina, no hagas lo que hace este siglo, no hagas lo que hace el mundo, no hagas lo que todo mundo hace, porque todo mundo busca algo diferente. Y en el tiempo de Jesús así era, la gente andaba buscando lo propio, buscando lo suyo, y de lo espiritual eso no le ponían mucha importancia. Pero cuando Jesús viene a decir, las cosas espirituales son muy importantes, porque de las cosas espirituales se manifiestan las cosas materiales. Juan dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es ahí donde tenemos un gran problema. A veces donde podemos decir, no prospero porque no tengo fe, o no tengo fe porque no prospero. Puede haber alguien que no tenga fe y que diga, bueno, yo no tengo fe porque no prospero. Pero si vamos a la palabra del Señor, vamos a ver que la Biblia me dice que yo no prospero porque no tengo fe. La fe va a determinar una actitud, la fe va a determinar una expectativa que hay en mí, en dónde están puestos mis ojos. Cuando el Señor nos habla de fe, no nos habla solamente de que solamente nosotros vamos a olvidarnos de las cosas naturales, de nuestras obligaciones que tenemos que hacer, sino lo que el Señor está hablando de la importancia de dónde tenemos que tener nuestros ojos puestos. Amén. Como cuando alguien debe una casa, debe un carro. No todo lo que trabaja es para ese carro. No todo lo que hace, pero su pensamiento, su enfoque está en ese compromiso que tiene. Y no se puede echar otro compromiso porque dice, tengo algo que cumplir. Amén. Entonces, no quiere decir que porque ya lo hizo ahora no va a poder dormir, no va a poder tener una fiesta, no, va a poder hacer todas esas cosas, pero tiene en su mente ese compromiso que tiene. Entonces, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de creer en Cristo, se trata exactamente de lo mismo. Todo lo que hagamos va a ir en función de lo que hemos creído. Y que hemos creído, y cuando creemos, a través de la fe, somos cambiados y somos transformados. Hay un versículo en la palabra del Señor, yo quiero que se vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4.
en donde Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo. Y veamos ahora, ¿desde dónde le está escribiendo Pablo? Pablo le está escribiendo desde la cárcel. ¿Y cuál es la actitud que tiene Pablo? Pablo tiene una actitud de gozo. ¿Pero cómo? Si está en la cárcel. Porque él sabe quién es el que lo ha llamado. Él tiene la expectativa. Él sabe que no va a estar ahí por la eternidad, sino que él está trabajando y está haciendo la voluntad de aquel que lo ha llamado. Y él les dice, ahora en mi prisión es ahí donde estoy y yo me gozo. ¿Por qué? Porque sé el Dios que yo tengo. Eso es tener fe. Cuando tú tienes fe en Dios, tienes una actitud correcta, tienes la actitud adecuada. Cuando tú tienes fe en Dios, la hermana nos estaba hablando, y la hermana es una mujer que no porque ha tenido determinadas circunstancias ha dejado de servir, sino que ella dice, no, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi confianza, y dice la palabra que él no me va a avergonzar, porque el que ha confiado en Cristo Jesús no será avergonzado. Espero que alguien diga amén en esa noche. Y yo te quiero llevar a que muchas veces nuestras actitudes, lo que vamos a tener, el desarrollo, el comportamiento de nuestra vida va a depender de lo que hay en nuestro corazón, de la fe que tenemos, y eso va a determinar si soy un vencedor o soy un perdedor. Circunstancias, el vencedor y el perdedor las van a tener, y tal vez la misma, pero el perdedor nunca las va a vencer, nunca va a poder superarla. Pero el que es vencedor, el que confía en Dios, el que pone su confianza en Dios, él va a estar venciendo, él va a tener la actitud correcta, va a tener la ayuda de Dios, va a tener el enfoque de Dios, va a tener su mirada puesta en donde, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo está en esa situación, él le habla a la iglesia, a una iglesia que está entristecida porque aquel que vieron hacer cosas grandes, vea, ahora el que salió de la cárcel, ahora otra vez está ahí en la cárcel. Y él está ahí, y mire lo que le dice en el capítulo 4, verso 4. Dice, regocijaos en el Señor de vez en cuando te vaya bien. Regocígate cuando tengas salud. Regocígate cuando todos te hablen, cuando seas la persona más simpática o más carismática del lugar, de la reunión, de la familia, del trabajo. No, él dice, regocígate siempre. ¿Cuándo? Cuando estés en problemas, cuando estés en enfermedad. Regocijarte no es, ay, no, voy a hacer que no me duele. No, es saber en quién has creído y saber en quién has confiado. Y en saber que ciertamente puedes estar en medio de un problema, pero sabes que hay alguien que te va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque ya te ha sacado. ¿Por qué lo puedes decir? Porque estábamos en el pozo de la desesperación y de ahí Él me sacó. Porque había cadenas y yo estaba encarcelado, había muchos yugos sobre mí, pero de ahí el Señor me libertó. ¿Alguien dice amén? Entonces, alguien que ha sido libertado, alguien que ha sido transformado, es alguien que no le va a costar trabajo poner su confianza en Dios, porque ahora Él lo conoce, sabe de qué está hablando. Yo sé que hay poder en Él. Yo sé que hay poder en su nombre. ¿Alguien dice amén? Entonces ese gozo viene como una promesa de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando confías en Él. Él dice que Él cambiará nuestro lamento en gozo, o en baile, o en alegría. Entonces ve, es una promesa de parte de Dios que Él nos ha dado. ¿Cuándo? Cuando le conocemos. Tomo el ejemplo de la hermana. La hermana hace unos días podía haber estado quebrándose los dedos, pero confiando en Dios. Porque el confiar en Dios no te hace que te olvides del problema. El problema está ahí, pero Señor, ese problema es tuyo, esa situación es tuya. Yo no sé, yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer. Esto es tuyo. Tú le vas a hacer, y ¿sabe qué sucede? Dios te sorprende. Dile a la persona que está al lado tuyo, cuando tú confías en Dios y permaneces en Él, Dios te va a sorprender. ¿Alguien dice amén?
¿Alguien ha podido ver la gloria de Dios? Yo te invito, si no la has visto, comienza a creer en Él. Hoy en día el mundo nos llama a no confiar en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué confías en Él? No, hombre, tú estás loco por confiar en Él. Tú estás loco, ahí no hay nada. Pero eso, ahí nos quiere arrastrar el mundo. Pero cuando tú has experimentado la transformación, cuando sabes que lo que había aquí Él te lo cambió y lo que había acá Él te lo transformó, entonces tú sabes que no hay nada que Él no pueda hacer. Y entiendes que estás en las manos de Él. Entiendes que eres barro y que Él te está formando. Entiendes que no eres perfecto, pero te has puesto en sus manos y le has dicho: Señor, límpiame. Señor, restáurame. Señor, fortaléceme. Señor, aumenta mi fe. Entonces Dios va a estar obrando en nuestras vidas de esa manera. Entonces cuando tú crees, cuando tú tienes la actitud correcta, vas a tener esa promesa, la vas a recibir. Y cuando tienes la actitud correcta y tienes ese regocijo, lo que va a suceder es que va a haber un momento en el que tú vas a cantar victoria en el nombre de Jesús. Porque no se trata solamente de decir: en Cristo Jesús soy más que vencedor, solo palabras. No, tú sabes, lo has experimentado, has visto la victoria, has levantado la mano en señal de victoria y decir: gloria a Dios, mi Redentor vive, Él es real, Él es fiel. ¿Alguien dice amén? Por eso el Señor dice: busca primero el reino de Dios. Pero esto no le acontece a cualquiera. Esto le acontece al que pone los ojos en Dios, al que le pone los ojos en Cristo. Y cuando tú pones los ojos en Cristo, la actitud tuya va a ser diferente del que no tiene los ojos puestos en Cristo. Conocerá la palabra, pero confía en Él. Puede aún predicar la palabra, pero confía más en Él, en lo que sabe, en lo que tiene, en lo que puede, que en lo que Dios puede hacer. Y cuando tú te dejas guiar por Dios, Dios te puede llevar a hacer cosas que para otros pueden ser locura. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, aunque para el mundo sea locura, eso te va a redundar en una victoria para ti, para la gloria de Dios. Conoces la promesa, vas a declarar la victoria para la gloria del Señor. Amén. Dele un aplauso a mi Dios que vive y reina. Porque mucha gente se cansa, mucha gente se deja derrotar, está derrotada. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está? Recuerda de dónde Él te ha sacado, las cosas que Él ha hecho por ti, las victorias que Él te ha dado. Ese Dios no se ha debilitado, ese Dios no está muerto, ese Dios está vivo. Él es más real que ahora en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que creerlo, tienes que accionar. Tú no puedes decir: yo creo en Dios, y accionar como si no lo supiera, como si Él no existiera, como si estuviera muerto. Tú tienes que depender de Él. Y te vas a dar cuenta que todo lo que Él nos lo da de gracia. Es un regalo. Ese gozo es un regalo. Ese regocijo es un regalo que viene a tu vida como consecuencia de creer en Él, de confiar en Él, de esperar en Él. Porque hay que esperar en Él. Dijo un cantante: esperar en ti difícil sé que es. El mundo dice: no es posible. Eso es lo que el mundo dice. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cómo debo de caminar? Yo debo de determinar. Nadie se va a determinar por ti. Tú eres el que toma la determinación. Tú debes de determinarte, pero no en el aire, no en algo. No, es en haber sentido el poder de Dios, en haber sido cambiado y transformado, en ahora haber entrado en el reino de Dios, viendo el reino de Dios, habiendo escuchado el reino de Dios. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Nicodemo? Ninguno que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero tú puedes verlo, pero no solo es para otros. Esas bendiciones también son para ti, pero tú tienes que abrazarlas, tienes que pelear la batalla de la fe, decir: yo creo en Dios, nadie me va a mover de mi fe, yo sé quién es mi Dios. ¿Lo has experimentado? Si has experimentado ese nuevo nacimiento, cómo Dios te libertó de esa prisión que había, de esas ataduras que tenía.
De ahí el Señor me libertó, me ha convertido en una persona diferente. Había amargura, pero ahora ya no la hay. Pero ahora como que esa amargura en algunos quiere regresar. Mala hierba no muere, pero cuando el Señor la arranca de raíz y nunca más vuelve a salir, nunca más vuelve a brotar. Y tenemos que tener cuidado, porque si no tenemos la actitud correcta, puede brotar una raíz de amargura en nuestro corazón. Al decir, no, él no es fiel, no, esto no vale, esto no es para mí, es para ti. Si no es para quién, esto no es para el diablo, esto es para los santos, esto es para los escogidos, esto es para los llamados. Esto es para los que el Señor, mira lo que dice, lo más vil y despreciable, es para ti. Al ignorante, al que no sabe nada, es para ti. Para el que no puede, es para ti, es para ti, es para ti, para mí. ¿Para qué? Para que la gloria de Él se manifieste en nuestras vidas. Pero esa actitud que tienes es con la cual tú vas a enfrentar cada día. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. ¿Cómo enfrentas cada día? Imagínate alguien que venga a adorar hoy. ¿A dónde vas? A la iglesia. Sin esperanza. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar? Haz esta pregunta. ¿Cómo enfrento mi día a día? ¿Cómo enfrento ese día? Esa situación del día. ¿Cómo la enfrento? ¿Hay fe en mí? ¿Hay fe en mí? ¿Estás poniendo los ojos en las cosas materiales, en las cosas de este mundo? ¿O estás poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe? Como lo dice la palabra, poned primero vuestros ojos, buscad primeramente el reino de Dios. Pensemos, ¿estamos buscando el reino de Dios? ¿Estamos buscando hacer la voluntad de Dios? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Todos los días. Through the week. Every day. Every time, every hour, every minute, every second, cada segundo, cada momento. ¿O solamente somos cristianos part-time? Somos cristianos part-time. Creemos nada más el miércoles por la tarde, o el domingo por la tarde, o el domingo por la mañana. Y todos los demás días de la mañana nos olvidamos. ¿En dónde está mi mente? ¿En dónde está mi mente? ¿Qué actitud yo tengo ante la vida? ¿Qué actitud yo tengo? Tú debes de entender que el mundo está en contra de Dios. Tú debes de entender que hay un espíritu que se llama el espíritu anticristo, que está en contra de ti, en contra. Si tú le crees a Dios, ese espíritu se va a levantar en contra de ti. Pero lo que a veces no entendemos es que hay más poder en nosotros, porque el que habita en mí es más poderoso que el que está en el mundo, para la gloria de Dios. Alguien dice amén. Pero a algunos se les ha olvidado esa palabra, no la han experimentado o la borraron de su Biblia. Pero dice la Biblia que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Así que en medio de cualquier circunstancia tú vas a poder vencer para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces tú tienes que determinar con qué actitud tú vas a enfrentar esas situaciones del día al día. ¿Cómo las vas a enfrentar? ¿Como un perdedor? ¿Como un no vale la pena servirle a Dios? ¿Como un no hay ganancia en servir a Dios? ¿De nada sirve servirle a Dios? ¿O vas a decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es fiel, yo sé que nada de lo que yo hago para Él quedará sin recompensa, yo sé que cada esfuerzo, yo sé que al servirle voy a tener lucha, se va a levantar adversidad en mi vida, pero yo sé que Él me dará la victoria y Él me ayudará a vencer para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo reaccionas? Déjame decirte, vas a reaccionar dependiendo de lo que hay en tu corazón. En el proverbio, y quiero que vayas conmigo a los Proverbios, capítulo 23, verso 7. Y hay una gran verdad que la palabra del Señor declara a través de esta escritura. Dice en el verso 7 del capítulo 23 del libro de los Proverbios, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué hay en tu corazón?
alabanza a Dios o desconfianza en Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pregúntale al que está a un lado tuyo. ¿Qué hay en tu corazón? Tú lo puedes ver. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante una adversidad? ¿Cómo reaccionas en medio de un problema? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, ya no adores a Dios? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, ya no le sirvas a Dios? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, no vale la pena servirle a Dios? Tienes razón. No vale la pena. Nadie me lo toma en cuenta. Nadie me lo agradece. Nadie me dice nada. ¿O sabes a quién le estás sirviendo? ¿Sabes a quién le estás sirviendo? Ese Dios que te ha llamado. Oílo bien, te ha llamado. Dios te ha llamado. Tú oíste la voz. Él te llamó. Él te llamó. Alguien dice amén. Él te llamó. Él te llamó y te llamó porque tiene algo especial para ti. Amén. Así que si tú no puedes estar gozoso, si en tu corazón está la antítesis de la fe, la desconfianza, el temor, la inseguridad, y eso muchas veces viene, ¿por qué? Porque no escudriñamos la escritura. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, porque somos flojos para leer la palabra, somos flojos para estudiar la palabra, nos cuesta trabajo meternos en el estudio de la palabra y conocer los secretos, las promesas de Dios. Y oímos más fácilmente lo que el mundo nos dice, lo que el diablo dice. El diablo le habló a Jesús y le dijo, no eres Dios, pues convierte estas piedras en pan. ¿Tienes hambre? ¿Tenía poder o no tenía poder? Tenía poder para eso y más, para deshacerlo ahí. Aleluya. Pero mira la verdad con la cual él lo combatió y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene y que sale de la boca de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, hay libertad en la palabra de Dios, hay sanidad en la palabra de Dios, hay restauración en la palabra de Dios, hay prosperidad en la palabra de Dios. Pero necesito creer. Mucha gente dice, yo no puedo creer porque no recibo, porque no prospero. No, mira lo que dice, así dice el diablo. Pero el Señor dice, tienes que creer primero. Tienes que creer. Porque primero crees y después viene el milagro. No viene el milagro para que creas, sino tú recibes porque has creído. Vino un ciego y le dijo a Jesús, sáname. Había fe. ¿Crees que lo puedo hacer? Pues claro. Claro que lo creo. Él no le dijo califico. Él no le dijo soy bueno. Porque sabes, para un milagro lo que necesitas es creer. Para un milagro lo que necesitas es creer. Dile al que está a un lado tuyo, para un milagro lo que necesitas es creer. Pero esa decisión solamente tú la tomas. Voy a confiar en Dios. Voy a ver cómo me va, según cómo me vaya. Si me va bien, pues le sigo. Y si no, pues mejor ahí lo dejamos. Tú tienes que tomar esa decisión. Y nadie puede tomar decisiones por nosotros. Solamente tú y yo podemos tomar esa decisión. Si tú quieres que haya gozo en tu vida, si quieres que haya gozo en tu corazón, tú tienes que saber que esa decisión no es de Dios. La decisión es nuestra, no es de Dios. Dios ya se decidió bendecirte, ya te llamó, ya te limpió, ya te restauró. Si no fuera la decisión de Dios, no te hubiera perdonado los pecados, seguirías atado, seguirías ahí donde estabas, que de ahí nadie te podía sacar, ahí estarías. Pero Él te libertó, Él te sanó, Él te restauró. Y todavía le preguntamos, ¿será que Dios quiere? Claro que Dios quiere, pero la decisión es nuestra. Yo tengo que tomar esa decisión para poder caminar adelante, poder tener esa victoria que Él tiene para mí. Poder tener ese gozo
no vivir en amargura. En amargura. Qué bonito es confiar en Dios. Y cuando tienes te gozas, y cuando no tienes igual te gozas. Pero no te gozas de la pobreza, no, te gozas de que hay un Dios grande y que Él te va a dar la victoria en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad. Sabes que por alguna razón estás enfermo, pero hay un Dios grande. Tienes a quien acudir, tienes quien te ayude. No estás solo. Voltea a alguien y dile, no estás solo. Entonces hay decisiones hay decisiones que van a influir en el gozo que hay en nuestro corazón. Y la primera, o una de las decisiones fuertes que tenemos que tomar, es la decisión primero de aceptar la palabra de Dios como algo real, como algo infalible, como algo lleno de sabiduría, que no hay nada más sabio, infalible que la palabra de Dios. No falla, la palabra de Dios no falla. Él dijo y no lo hará. Tú le podrías decir cuando te presentas delante de Dios, eres un mentiroso, porque no me cumpliste tu promesa. Nadie nos podremos presentar delante de Dios. Nadie tiene la autoridad moral. Nadie puede presentarse delante de Él y decirle, no, tú me mentiste. A menos que te hubiera mentido Dios. Pero Él no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él dijo, si vives conforme a mi palabra, serás un hombre bendecido, serás una mujer bendecida. Bendito será el fruto de tu vientre. Bendito todo el Señor. Hay una lista grande de bendiciones que dice, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pensemos por qué las bendiciones no nos están alcanzando. Es que Dios falla, es que Dios no es fiel. No, es que qué decisión hemos tomado de creer a veces y a veces no creer. Yo no solamente me debo de gozar lunes, como dice el coro, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, sino debe de ser, yo creo el lunes, yo también creo el martes. Ya estoy componiendo como las hermanas que se paran ahí a componer también. Claro. Fluye la palabra, fluye la adoración ahí. Hebreos capítulo 4, ve conmigo lo que dice capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Una palabra poderosa. El Señor habla la palabra de Dios, la Escritura nos habla acerca de lo que es la palabra de Dios. Amén. Y creo que este versículo, ¿cuántas veces no lo hemos escuchado? No lo hemos recitado. Incluso puede haber alguien que se lo sepa hasta de memoria. Porque la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? La tienes en tus manos. Esa es la Biblia. Esa es la Escritura. Esa es la palabra de Dios. Y dice, la palabra de Dios está muerta y no sirve. ¿Qué dice? Es viva. O sea, cuando habla de que es viva, te está hablando de que da fruto. Algo muerto no te puede dar fruto. Un árbol dice, no da fruto, no es que el árbol ya se secó, está muerto. No va a funcionar. Se murió. Pero cuando está vivo, va a dar fruto. Entonces la palabra de Dios está viva, es viva y es eficaz. ¿Qué es eficaz? Eficaz es que funciona. Funciona. Y cuando dice eficaz es que funciona perfectamente. Porque a veces nosotros podemos trabajar, pero no ser eficaces en nuestro trabajo. No producir nada. Pero estamos haciendo ahí las 8 horas nada más, pero no estamos produciendo. No, eficaz es que hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces la palabra de Dios es viva, da fruto y es eficaz, cumple lo que debe de cumplir. Y mire lo que dice ahí. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez para nosotros no sea tan normal eso de como una espada de 2 filos, porque para nosotros es más fácil, más común hablar de una AK-47, de una pistola, de una granada, de una bomba, que de una espada. Pero en el tiempo que se escribió la palabra,
el arma típica, el arma por excelencia de los ejércitos era la espada. Así que imagínate eso, porque ahora la espada la vemos como algo ya que no funciona, algo que ya pasó de moda, eso es ineficiente. Pero en el tiempo que se escribió la palabra de Dios, es como si te dijera, la palabra de Dios es como una AK-47, con una te mata, te parten dos. Usted ha visto las noticias de los asaltos que ha habido en las escuelas, cuando iban con armas de asalto y con una sola bala pueden atravesar 2, 3 personas que estén juntas. Poderosa. Eso es lo que la palabra, lo que está diciendo aquí. Esto es poderoso. Esto te va de que entra. ¿Cuántas veces se predica y la gente se enoja? Se molesta. ¿Por qué? Porque la palabra le está partiendo. Le está separando la carne del hueso, del alma. Está poniendo una diferencia entre lo que es del alma y lo que es de la carne. Separa lo que es. Da evidencia de cómo estamos. Y muchas veces la palabra, sin que nos lo estén diciendo directamente a nosotros, pero como Dios conoce, Dios nos conoce y es Dios el que envió la palabra, es hablándome directamente a mí. A mí condiciona cómo yo estoy ahí. Y me incomodo y digo, caramba, me la está tirando a mí. No es el predicador, porque ese muchas veces ni sé cómo es la vida de las personas, ni ando tratando de enterarme para predicarle o para profetizarle. Es Dios obrando, es Dios hablando. Y dice, y penetra, y ahí nos incomoda, y ahí nos molesta ahí. Pero gloria a Dios por eso. Entonces, pero yo debo de reconocer, yo quiero tener una actitud diferente. Yo debo de reconocer que en mí la palabra de Dios esa es la que va a normar mi vida. La palabra de Dios es la que me va a dirigir. La palabra de Dios es la que va a ser la regla en mi vida. ¿Alguien dice amén? En todo tiempo. La palabra de Dios es efectiva en el día y en la noche. En el día de trabajo y en el holiday. En el día de vacaciones. La misma palabra. Es la misma palabra. Es la misma fidelidad que nosotros debemos de tener. La fidelidad que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que hace? Cuando la recibimos nos hace madurar. Nos hace tener madurez, es un mayor entendimiento, un mayor discernimiento de las cosas. El poder, la mayor comprensión de las cosas. Tenemos mente de niño espiritual. Me digan lo que me digan. No, dile a un niño de 2 años, no le prendas al gas porque es peligroso. Y como ve que tú le mueves, ahí va y le mueve. Inmaduro. Pero ya alguien que ya está crecido y entiende, no le va a aprender. No le va a mover a la estufa. No lo va a hacer. El niño no entiende. Pero ya el que es maduro entiende. La palabra te va a hacer madurar. ¿Cuándo? Cuando la recibes. ¿Cuándo? Cuando penetras adentro. ¿Cuándo? Cuando cumple el objetivo. La recibo, no la rechazo. Hay gente que ahora mismo no está recibiendo la palabra, pero hay gente que ahora mismo la está recibiendo. El que la está recibiendo, el Señor lo va a llevar a una dimensión. El otro está teniendo una actitud de yo no, eso no es para mí. Entonces se va a privar de lo que Dios quiere hacer en la vida de él. Amén. Entonces la palabra de Dios me va a dar identidad día a día. Cuando tú declaras la palabra, cuando tú caminas conforme a la palabra, y cuando alguien te dice, vamos a hacer esto, no lo voy a hacer. Ay, ¿por qué a poco te pegan? No, es que la palabra, Dios habla en su palabra, Dios dice esto en su palabra. Mi norma de vida es lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien dice amén? Alguien dice, cuesta trabajo decirlo, pero cuando tú lo dices, tú vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque vas a seguir primero la justicia de Dios primero.
y después todas las cosas vendrán por añadidura. Aunque en un momento la gente que está alrededor tuyo se burle, pero Dios se va a recompensar, Dios se va a honrar, porque tú estás honrando la veracidad de la palabra, estás honrando al que te ha llamado y dice, Él no se ha equivocado. ¿Alguien de los que está aquí puede decirme, Dios se equivocó conmigo? Si se equivocó contigo es que no quieres ir a la eternidad con Él. No, Él no se equivocó conmigo. Amén. Y si no se equivocó al escogerme, no se equivoca en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creer la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces pasa la semana y no leemos la Biblia? No escudriñamos la Escritura. Hacemos el esfuerzo. Abrimos la Biblia, 2 versículos. Tú sabes, Señor, que yo le estoy haciendo el esfuerzo. ¿Quién no ha tenido esa lucha? Nadie dijo amén, pero ¿quién no ha tenido esa lucha? Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida esa lucha. Pero ¿qué es lo que hacemos? La vencemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vencemos y nos levantamos para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo puedes ser rico si no tienes dinero? ¿Cómo puedes tener fe si no conoces la palabra? ¿Cómo puedes prosperar si no conoces las promesas? ¿Cómo puedes orar si no conoces las promesas? ¿Vas a orar en necesidades que Dios nunca te va a cumplir? ¿Quieres que tu arteza de amasar sea próspera? Pero no entiendes que ahí tienes que obedecer la palabra de Dios. Y yo puedo orar por ti, pero Dios dijo, sucederá y acontecerá que si no haces conforme a lo que yo te digo, maldito serás en tu entrada y en tu salida. ¿Y de qué sirve que yo lo bendiga? ¿De qué sirve? Porque yo lo digo, va a ser bendecido. Si Dios dice en su palabra que no, que el Salmo 1, ¿qué es lo que dice? No así el malo, que será como tamo que arrebata el viento. Hoy está aquí y las circunstancias al rato se lo aventaron, se lo llevaron. Bienaventurado varón. ¿Y qué es lo que dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando tú caminas en esa voluntad, te vas a sorprender de cómo Dios bendice. ¿Cómo bendijo el Señor a Obed-Edom? Fue lo que hizo. La causa de su bendición fue que él honró a Dios. Honró la presencia de Dios. No tuvo temor de la presencia de Dios. Seguro hasta le hizo ahí un holocausto, le hizo una ofrenda, porque todos los habitantes de esa región sabían quién era Jehová de los ejércitos. Y por causa de eso dice la Biblia que 3 meses lo bendijo de una manera impresionante. ¿Tú crees que Dios no te puede bendecir? La oración de Jabes. Oh, si me bendijeres. ¿Y qué hizo el Señor? Lo bendijo. ¿Por qué a nosotros no nos puede bendecir? Porque Dios no contradice su palabra, ni va a ir en contra de su palabra. Pero ¿qué tal cuando le obedecemos? No conozco, pero yo obedezco. No entiendo, pero obedezco. No sé, pero obedezco. Y estoy en esa palabra que Dios me ha dado y lo hago por obediencia. Por obediencia lo hago y obedezco. ¿Por qué lo obedezco? Porque lo amo. ¿Y qué espera de Dios? ¿Qué pide de ti, oh Jehová? ¿Qué pide de ti, oh Israel, Jehová tu Dios? Sino que le ames, que le obedezcas, que le sirvas. Pero para eso hay que creer en Él. Amén.
Así que le voy a pedir a los de alabanza que suban acá arriba. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. A su nombre, gloria. ¿Qué actitud voy a tener? ¿Qué actitud voy a tomar? ¿Cuál es mi decisión? Yo decido qué actitud yo voy a tener. ¿Sabe? El Señor sabe, es consciente de que hay momentos en los que somos ignorantes en la palabra de Dios. Pero Él dice así en el capítulo 17 de la carta del libro de los Hechos, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra decisión que tenemos que tomar es el arrepentirnos, el entender, el reconocer cuando el Señor nos muestra o nosotros nos damos cuenta que hemos caminado en un error. He hablado erróneamente, he pensado erróneamente, he caminado erróneamente, he actuado erróneamente. Reconocerlo y poder venir delante de Él. ¿Sabes qué es lo que va a suceder en mi vida? En mi vida va a venir gozo y prosperidad en mi vida.